Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Paz y bien para todos y cada uno de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Que todo en este maravilloso día sea de encuentro para todos, de bien. El encuentro nacionalista, el encuentro de este amor a esta patria, hoy en una fecha muy especial y que voy a narrar en contexto lo que pudiera haber sido en 1820, sucedido en 1821, ese 24 de junio, y hoy en Venezuela, hoy 24 de junio del 2025. ¿Y qué diferencias hay? ¿Y qué personajes no existen? ¿Y cuáles deberían estar? A mi manera de pensar, con todo el respeto, no de quienes piensen de otra manera. Pues sí, el título de este programa hoy es un poquito largo. Se dice, se redefine el Medio Oriente con la victoria geopolítica de Estados Unidos versus una frágil tregua entre Israel e Irán, de un alto fuego. Venezuela conmemora 204 años de la batalla de Carabobo, un hito de la libertad. Hoy totalmente, no solamente irrespetado, quizás mancillado, y hasta inclusive pudiera decir en alguna manera u otra, estando, no haber cesado las batallas, quizás esta batalla más espiritual que convencional, pero de igual manera durante estos 26 años, ya 27 años, ha habido partes de muertes, aprehensiones, violaciones, torturas, etcétera, mayores a que cualquier guerra convencional habida en el mundo y sobre todo en este país. Vamos a hablar de ello, voy a hablar de ello. Mediante la reflexión nuestra tiene que estar basada en esta constitución de inicio que lamentablemente es totalmente violada y respetada. Cuando uno lee en el preámbulo de esta constitución, el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y los forjadores de la patria libre y soberana en el supremo refundar de la República para restablecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social, a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna, prueba de la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal y la indivisibilidad de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad en ejercicio de su poder originario, presentado por la Asamblea Constituyente mediante el voto libre y el referendo democrático. Cuando uno lee el preámbulo de esta constitución vigente, repito, aunque irrespetada, genera un estado perfecto, maravilloso, que debiera existir. Pero cuando la realidad es otra y se aleja definitivamente de ese principio, de esos valores de libertad y de independencia,
Hoy conmemorando 204 años de la batalla de Carabobo, esa misma que fue una de las principales acciones militares previa de guerra de independencia de Venezuela. Y como dice bien claro, escribí aquí, de la mano de las guerras de la independencia hispanoamericana que se llevó a cabo un 24 de julio de 1821. El ejército patriota versus el ejército realista. Lugar, la sabana de Carabobo, en el actual estado de Carabobo, Venezuela. Victorias decisivas de las que llamaríamos la Gran Colombia. Cuando uno lee esto que acabo de hacer, trae como una reflexión única. Violado está hasta el preámbulo, desde la Constitución, desde el preámbulo hasta las disposiciones transitorias. Y respetado el esfuerzo de grandes hombres de la historia que participaron en esa batalla y en todas las batallas que llevaron para consolidar la independencia y la libertad de Venezuela, como bien lo reza y lo escribe en las páginas ya finales, las líneas finales de la firma del Acta de Independencia. Yo creo que aquí hay que darle un parado a esto. Más de conmemorar y recordar, darle continuidad a la guerra de la independencia. Estamos en ello, repito, desde la espiritualidad misma, inclusive, del bien contra el mal. No podemos conmemorar la independencia venezolana cuando tenemos influencias grandes, graves, de naciones como Cuba, el mismo Irán que está en conflicto todavía, y hablaré de la fragilidad de ese acuerdo que hay de alto el fuego. Pero cuando vemos aquí internamente la violación de los derechos, flagrantemente de los derechos humanos, casi 1000 presos políticos nuevos y de la vieja, de los que ya venían arrastrando a los 300. Gente presa de años durante todo este periodo Chávez Maduro, injustificadamente, por pensar distinto. ¿Usted cree que nuestro padre libertador Simón Bolívar haya bajado tranquilo al sepulcro? No creo, no creo. Conmemorar la batalla de Carabobo en tiempos de régimen, de un régimen que viola la Constitución, las leyes, que reprime, persigue, apresa, no solamente el tema de la economía, el tema social, sino un problema político agudo, un problema de valores y de principios agudo. Un pueblo que no se le está educando como bien establece el preámbulo. Yo de vez en cuando le digo a todos mis seguidores y a los que se suman, léanse el preámbulo de la Constitución. Más que para inspirarse en lo que el deber ser de una patria donde impere el imperio de la ley, la redundancia, donde los valores y los principios sean determinantes. Aparte de ello, sientan la ausencia plena de eso en la Venezuela de lo actual. Entonces, conmemorar los 204 años de la batalla de Carabobo es como, perdóneme la comparación, un saco de papa que usted se guinde aquí en el hombro y empieza a subir hacia el Pico Bolívar. Qué difícil, ¿verdad? De verdad entender esto. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo para liberar nuestra nación, sí necesitamos de afuera, sí, claro que sí. Bolívar lo utilizó. Apoyo de legiones británicas, de muchos países, de varios países que vinieron a ayudar a sacar adelante y consolidar la independencia del yugo español. Ahora, aquí hay gente que rechaza esa acción, pero es por allí donde vienen los temas, te guste o no te guste. El venezolano tiene que reencontrarse definitivamente con esta patria, en la admiración de esos grandes hombres que dieron su vida, inclusive, para liberarla. Hoy
nuestros presos políticos, los ya muertos ya por el régimen, los venezolanos que han migrado, más los que padecemos en el interior del país, con el riesgo de poder ser inclusive perseguidos por opinar distinto, pensar distinto al régimen, pues tenemos que reencontrarnos bajo un único propósito. Independencia y libertad es nuestro objetivo y es por allí donde tenemos que mantenernos para honrar verdaderamente estos 204 años de la batalla de Carabobo. La guerra de los 12 días, la victoria geopolítica de Estados Unidos y la derrota militar de Irán precipitan cambios históricos en el Medio Oriente, indiscutiblemente. El que no lo haya entendido así, no sé en qué mente tendrá y por dónde está paseando. Porque no es solamente la situación de Israel, y cuando digo la fragilidad de un acuerdo, porque indiscutiblemente ayer inclusive cuando supuestamente ya se había acordado el alto el fuego, se dieron disparos de misiles tanto de Irán para Israel como de Israel a Irán. Sin mayores daños, pero el aviso que estamos pendientes, eso como dice, estamos pendientes, ¿oíste? Y la amenaza inclusive de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, que sabe que Irán sola se vio muy capa caída porque los principales armas que pudieran dañar, y cuando leí la parte del tema de las armas nucleares en el preámbulo, demostraron que Irán quedó desarmado. Un espectacular ataque de Estados Unidos en esa materia. Y obligándolo al alto al fuego, porque de lo contrario, no solamente siguen en el tapete de desaparecer la dictadura del ayatolá, que en 1989, cuando llegó al poder, en ese mismo 1989, apresó a mucha gente y puso muchos presos políticos y mató cerca de 4.000 presos políticos. Sí, el criminal del ayatolá. Y no solamente eso, en la guerra con Irak puso como carne de cañón a niños con crucejo y con elementos plásticos como carne de cañón. Ese es un verdadero criminal, ese señor. Un engendro del diablo. Y miren cómo el usurpador de Miraflores se va a aliar con ese personaje. ¿Qué podemos esperar? Y por ahí aparece entonces, en medio de esto, de ese frágil acuerdo del alto al fuego, donde Qatar, el gobierno árabe, se ha reservado el derecho de atacar inclusive a Irán en cualquier momento. Como ya dije, el posible cierre del estrecho de Hormuz, donde la misma China le recomendó a Irán que cuidado cerraba el estrecho. Ese es un mensaje claro que China no va a permitir que se cierre el estrecho, porque el 25% de las negociaciones que pasan por allí son de China. Que el otro 25 al 35% de los hidrocarburos en toda su amplitud de gas, petróleo, pasan por allí. Y un sinnúmero de comercialización y alimentos. Yo creo que desaparecería Irán definitivamente. No su pueblo, me refiero a la dictadura. Si se le diera ese paso. Entonces, ¿cómo mentes perversas se alían con estos perversos? Tienen que ser así igual enfermos perversos ahí. Porque si en Venezuela hubiese un hálito de deseos, no de bufonería como hace Maduro, de hablar de que debe convocarse un consejo, una
esta convención, no sé cómo llamarla ya, mundial de paz. Pero ¿cómo puede hablar un personaje de esos de paz si tiene 1000 presos políticos y sigue apresando a personas? Es con hechos que tienes que hablar. Sí. No es controlar el poder por el poder entre pocos de forma ilegítima y ilegal, como ya conocemos, con fraudes. La libertad de esos 1000 presos políticos, todos sin excepción, sería un paso para poder tú ir a hablar de paz con las Maduro Moro. Que la palabra paz salga de tu boca. Igual Diosdado, o el reencontrado de Padrino López, que tuvo que decir lo mismo le podría pasar a ellos, lo que pasó en Irán, porque están conscientes de lo que el poderío norteamericano, que cuando quiera tomar la decisión la va a hacer, y por eso mandó a preguntar a Estados Unidos cuál era la posición de todos los países del continente americano con relación a Irán. Es decir, los que están con ellos los van a apartar, ¿no? O apoyen a ellos. Y no es para tenerlos castigados en el rincón. Algo tiene en mente el Catire para ellos. Entonces, todo este panorama de la geopolítica mundial es importantísimo y tiene que ver mucho con nuestro interior en Venezuela inclusive. Y el desenlace final de esta triste novela o episodio terrorífico que habíamos vivido durante estos 26, 27 años. Pero ese final va a depender también de nosotros y la actitud que asumamos con relación a lo que queremos para estas y las nuevas generaciones. Yo quiero dejarte esto bien claro para que podamos ubicarnos en el tiempo y contexto y poder decir si voy a aportar y si voy a avanzar para poder lograr lo más preciado para mi patria nuevamente, que es la victoria de la gente de bien, del bien sobre el mal. Pudiera ampliar más, pero creo que este programa de hoy trae como esto para poderte a pensar. Sabemos lo que está pasando en el mundo, la situación de los migrantes, el problema económico, el problema de otros países y otras naciones en su guerra. El caso venezolano. Tengo fe que va en ese caminar de la salida. Nadie dijo que esto era fácil. Nadie dijo que esto era una carrera de velocidad. Es una de resistencia pura. Con gente que ha permitido Dios que se les quite la máscara, aliados al régimen, y que el mismo régimen se ha encargado de acabarlos y neutralizarlos. Para que la gente de bien, millones de venezolanos que somos dentro y fuera, podamos entonces impulsar ese liderazgo que nos lleve a poder capitanear este barco y tener la segunda independencia, la ganar para Venezuela, de la libertad y la paz verdadera para nuestro país. Ese es el norte. Ese es nuestro objetivo. Esos son nuestros principios claros de libertad verdadera. Por eso es importante leer esta parte del Éxodo, que cierro el capítulo de la semana con esta parte del Éxodo. Cuando alguno hurtare buey o oveja, lo degollaré o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Esa es la ley de la restitución. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera el día del autor de la muerte, sería el reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Y si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. El día de la restitución en Venezuela está por llegar. Y todos los que han hurtado, robado, saqueado, salteado el erario público venezolano tendrán que restituir lo que se han robado o tendrán que pagar con todo el peso de la justicia divina, terrenal y el repudio que ya tienen del pueblo venezolano por haber cometido esta gran falta.
Y esto fue una promesa y esta es palabra de Dios. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima entrega. No te pierdas el programa de mañana, miércoles, de Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles con quien te habla José Contreras Oquendo. No te lo pierdas mañana. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima entrega.